Hay una amenaza silenciosa gestándose en el mismísimo corazón del sistema financiero mundial, una que opera, digamos, fuera de las reglas que conocemos. Y ojo que no es ninguna teoría, ¿eh? Las alarmas ya están sonando en las esferas más altas. Vamos a descubrir juntos qué riesgo es ese que se oculta a plena vista. Y esta no es una advertencia cualquiera. Viene nada más y nada menos que del presidente de UBS, uno de los gigantes financieros del planeta. Cuando alguien en su posición habla de un riesgo sistémico inminente, bueno, el mundo financiero se para a escuchar. Esa es la gran pregunta, claro. No es un riesgo de los que abren los telediarios, porque su poder, precisamente, está en operar de forma discreta, en la sombra. Así que vamos a desvelar de qué se trata exactamente. Venga, vamos a profundizar un poco. Porque, como decía, esto no es la opinión de un directivo preocupado y ya está. Las advertencias vienen de las mismas instituciones que están diseñadas para vigilar la salud de la economía mundial. Estamos hablando ni más ni menos que de los guardianes del sistema, el FMI, el Banco de Pagos Internacionales y la Junta Europea de Riesgo Sistémico. Cuando estos tres gigantes apuntan al mismo problema, pues no es una coincidencia, es que han detectado una grieta bastante profunda en la estructura. Y el culpable al que todos señalan tiene un nombre que suena casi a película de suspense: la banca en la sombra. Pero, ¿qué es esto exactamente? A ver, imaginemos un sistema financiero paralelo. Un universo entero de entidades que hacen cosas muy parecidas a los bancos. Prestan dinero, gestionan inversiones, pero sin serlo oficialmente. Y esa pequeña diferencia es crucial, porque les permite operar con muchísimas menos reglas y supervisión. Y los protagonistas de esta historia nos suenan más de lo que parece, ¿eh? Son los fondos donde invertimos nuestros ahorros, las aseguradoras que nos protegen, incluso los fondos que gestionan las pensiones. Todas estas entidades forman parte de un sector que está en pleno auge y que, básicamente, opera con un manual de reglas distinto. La diferencia fundamental, la clave de todo, es la regulación. Los bancos de toda la vida, como guardan los depósitos de la gente, están sometidos a una supervisión súper estricta. Pero estas otras entidades, al no aceptar depósitos, es como si jugaran en otra liga, con unas reglas pero que mucho más laxas. Esto, claro, les da agilidad, pero también les permite asumir riesgos muchísimo mayores sin el mismo control. Y si alguien piensa que esto es solo un pequeño rincón oscuro del mercado, que se agarre, porque la cifra lo cambia todo. Este sector ha crecido tantísimo, que ya controla casi la mitad de todos los activos financieros del planeta. Es un gigante que ha estado creciendo casi sin que nos diéramos cuenta. Ahora, el punto crucial. Hay que entender cómo este gigante podría desestabilizar todo el sistema. Es decir, cuál es el mecanismo que convierte su riesgo en un riesgo para todos. Pues la clave, según el presidente de UBS, está en una frase que debería ponernos los pelos de punta: arbitraje regulatorio. ¿Y eso qué es? Pues básicamente buscar los huecos, las grietas en la ley, para poder asumir más riesgo del permitido. Es que es el mismo patrón de comportamiento que fue la semilla de la crisis financiera de 2008. Esto nos obliga a hacernos una pregunta que es inevitable. ¿Estamos viendo un eco de lo que pasó en 2008? Es que los ingredientes son los mismos: un sector financiero con muy poca supervisión, una asunción de riesgos enorme y una falta de transparencia que podría estar ocultando una auténtica bomba de relojería. La Junta Europea de Riesgo Sistémico lo tiene claro e identifica tres vulnerabilidades críticas. La primera, el apalancamiento excesivo, o sea, operar con mucho más dinero del que realmente se tiene, como apostar a lo grande con dinero prestado. La segunda, el desajuste de liquidez, que es como tener propiedades muy valiosas pero no tener ni un euro en el bolsillo para pagar las facturas. Y la tercera, y quizá la más peligrosa de todas, la interconexión. Y aquí está la clave del efecto dominó. Estas entidades no son islas, están profundamente conectadas entre sí y, lo que es más importante, con los bancos tradicionales. Un problema en una de ellas puede contagiarse al resto del sistema como si fuera un virus, rapidísimo. Es que este no es un problema local, para nada. La naturaleza global de las finanzas hoy en día significa que una crisis en un lado del mundo se puede sentir de forma casi instantánea en el otro. Los datos lo dejan clarísimo. En Estados Unidos, más de un tercio de todo el crédito ya no viene de los bancos de siempre. En Europa, la cifra roza el 25% y sigue subiendo. Esto ya no es una alternativa, no, es una parte central del sistema. Y esto no es solo teoría. Es que ya hemos visto las primeras grietas. En Estados Unidos, las quiebras de empresas como First Brands y Tricolor pues estuvieron directamente ligadas a préstamos de altísimo riesgo que les dieron estas entidades en el sector del automóvil. Un sector donde el control, claro, fue mucho más relajado.
Y así es como el riesgo cruza el charco. Por ejemplo, muchos fondos de inversión europeos tienen metido muchísimo dinero en acciones tecnológicas de Estados Unidos. Si hay una corrección fuerte en el mercado tecnológico de allí, el impacto no se queda en Estados Unidos, ni mucho menos. Se transmite inmediatamente a Europa a través de estos fondos. Así que, la gran pregunta es, con todas estas advertencias sobre la mesa, ¿se está haciendo lo suficiente para evitar que la historia se repita? El problema es que los reguladores se enfrentan a un muro. Literalmente. Los datos que tienen sobre este sector son escasos, de mala calidad, y encima hay un montón de barreras para compartir la información entre países. Es como intentar pilotar un avión en plena tormenta con los instrumentos rotos. Imposible. La solución que exigen los expertos es inequívoca. Hace falta un marco legal y de supervisión mucho más fuerte, mucho más robusto. Es el momento de poner luz en esta zona gris de las finanzas, de entender bien los riesgos y, sobre todo, de actuar antes de que sea demasiado tarde. Y cerramos con esta idea. La última gran crisis financiera nos pilló a todos por sorpresa. Esta vez, las advertencias están ahí, son claras y son públicas. La pregunta ya no es si el riesgo existe, sino si se va a elegir actuar a tiempo para desactivarlo. Y de esa respuesta depende la estabilidad financiera de la próxima década.